A continuación, les dejo con María José López. Ella nos va a hablar sobre una experiencia de inclusión de la Fundación Contrabajo. María José es fundadora de esta fundación, que es una organización sin fines de lucro que realiza inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y además servicios de asesoría a empresas para la inclusión laboral sostenible. En el 2023 obtuvo el Premio de Mujeres Líderes del Mercurio y desde 2020 es la directora ejecutiva de la Alianza CEO por la Inclusión, que busca acelerar la participación laboral de personas con discapacidad desde el compromiso de las gerencias generales. En el 2014 participó como miembro de la Comisión Asesora Presidencial convocada por la presidenta Bachelet para la elaboración del Plan de Inclusión de Personas con Discapacidad y de la Mesa Técnica de Educación Especial conformada por el Mineduc en el marco de la reforma educacional. Les damos la bienvenida a María José y bueno, les quiero pedir disculpas también por el retraso, así que estamos un poco corridos, vamos a tener que acortar un poco la última mesa redonda. También les aviso a las personas que nos están viendo en su casa que nos pueden ir dejando los comentarios en el chat y en la parte de preguntas de la presentación. Gracias, María José. Bueno, gracias por la invitación. Está difícil hablar después de Martín. Súper inspirador, Martín. Muchas gracias. Bueno, quiero, bueno, por mientras que la pone en la presentación, les voy a, bueno, la Irma ya habló harto del tema de capacidad jurídica y educación inclusiva, ¿verdad? Artículos tan importantes de la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Y yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema de la inclusión laboral, que es el área donde yo me desempeño. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema. Y lo que quisiera transmitir hoy día es que me parece sumamente importante realmente poder cambiar la mirada que tenemos respecto de la ley 21.015, la ley de inclusión laboral. Está vigente en nuestro país desde el año 2018. Es una ley que ya tiene 6 años, ¿verdad? Y que exige a todas las empresas con más de 100 trabajadores contratar y mantener contratado al menos un 1% de su planilla de trabajadores sean personas con discapacidad. Em, Creo que es súper relevante el tema del trabajo porque en un país en el cual todavía las condiciones sociales no están dadas para el ejercicio de los derechos, ¿verdad?, de las personas con discapacidad. Leyes como la ley 21.015 son súper importantes como de alguna manera traccionadores, ¿verdad?, de la transformación cultural. Y creo que esto es sumamente relevante porque es una ley que tenemos hoy día, como la Irma les contó, ¿verdad? Todavía estamos súper atrasados en temas súper relevantes como la capacidad jurídica o en temas de educación inclusiva. Y sin embargo tenemos una ley que exige a las empresas y al Estado la contratación de personas con discapacidad y tenemos que hacer de esta ley realmente una columna vertebral que nos permita desde ahí poder ir desplegando los distintos servicios y las distintas oportunidades que necesitamos construir como país para que las personas con discapacidad efectivamente puedan ser adultos, ¿verdad?, autónomos, con plenos derechos y que esos derechos no sean simplemente una linda declaración que no tiene relación en la práctica. Em, ¿Tenemos presentación o no? ¿Sí? Si no, lo digo. Me la sé media memoria. Ahí está. Bueno, quiero, voy a decir muy brevemente porque ya ha sido un rato largo, de verdad, de reflexión de las personas que también han estado escuchando, que están conectados online. Saben que tenemos en el mundo, aproximadamente según la Organización Mundial de la Salud, un 15% de la población en el mundo tiene discapacidad y es súper interesante, no sé si es interesante realmente, es muy impactante darnos cuenta, no sé si han escuchado alguna vez el concepto de interseccionalidad, pero saber que cuando hay una vulnerabilidad en algún grupo, en alguna población, en esa vulnerabilidad convergen también otras vulnerabilidades. Y esto es súper importante para entender, comprender el fenómeno de la discapacidad y poder comprender la importancia del abordaje sistémico, ¿verdad?, de los desafíos que nos plantea la inclusión. Fíjense que el 80% de las personas con discapacidad
del mundo vive en países que están en desarrollo, en vías de desarrollo, es decir, hay una relación muy importante entre pobreza y discapacidad. Por otra parte, 7 de cada 10 niñas, niños o adolescentes con discapacidad no asisten a la escuela en el mundo, 7 de cada 10, y el 60%, ay, perdón, me equivoqué ahí, son mujeres, lo puse mal. En nuestro país tenemos, según la última encuesta nacional de dependencia y discapacidad del año 2022, la ENDIDE, tenemos un 17,6% de población adulta con discapacidad. Y fíjense que el 40% de nuestra población con discapacidad pertenece a los quintiles 1 y 2 de la población, es decir, están en los quintiles más pobres de nuestra población. Por tanto, es muy impresionante la disminución de los indicadores de desarrollo humano en la población con discapacidad. Ahí tienen algunos datos, ¿verdad? Tienen menos años de escolaridad las personas con discapacidad que las sin. La ENDIDE dice 10 años versus 12 de personas con discapacidad. Yo, Irma, no sé, pero a mí esos números no me encajan tanto. ¿A ti? No. Ya, bien. Tienen trayectorias educativas incompletas, ¿verdad? Es decir, es mucha mayor la población con discapacidad que no logra terminar la enseñanza, la educación escolar. Tienen una mayor prevalencia de niveles socioeconómicos en pobreza. Tenemos un 34% de población con discapacidad ocupada versus un 58% de personas sin discapacidad ocupadas, es decir, todos los indicadores en el acceso a salud, acceso a educación, acceso a vivienda, todos los indicadores de desarrollo humano están de alguna manera contracturados en la población con discapacidad. Y eso tiene implicancias muy significativas, me refiero particularmente al ámbito en el que yo trabajo, en la inclusión laboral. Fíjense que a diciembre del año 2023, es decir, 5 años y medio después de la entrada en vigencia de la Ley 21.015, teníamos 134.000 registros de contratos de personas con discapacidad. Es decir, en estos 5 años y medio se han contratado 134.000. Se han contratado, lo digo como con cierta reserva, porque el 80% de los contratos eran de trabajadores que tenían relaciones laborales previos a la entrada en vigencia de la ley. Lo que ha pasado ahí, si conocen algo del mundo de la inclusión laboral, tiene que ver con acreditación de colaboradores que ya estaban dentro de la empresa. Pero en lo que me quiero detener, y creo que esto también engancha muy bien con lo que presentó recién Martín y Vicente, es que de estos más de 134.000 contratos, el 57% de esos contratos se han terminado. Esto es súper, súper relevante. No traje todas las cifras ahora porque habría sido muy denso y largo, pero la curva de contratos vigentes ha ido descendiendo, mientras la curva de contratos terminados ha ido ascendiendo. Y la velocidad de ascenso de contratos terminados es muy, muy significativa. Esto a mí me parece tremendamente alarmante. Es una conversación, ¿verdad, Irma?, que nos ha costado mucho también instalar a nivel parlamentario, como que todavía estamos discutiendo si la cuota hay que aumentarla o no aumentarla, cuando en realidad no estamos viendo una realidad que tenemos en nuestra nariz, y es que casi el 60% de los contratos de personas con discapacidad se terminan. Esto significa, por una parte, una inversión de recursos, no solamente financieros, sino que también humanos, de parte de las familias, de parte de los equipos de las empresas, de parte de las organizaciones que acompañamos a personas con discapacidad en los procesos de intermediación laboral, que finalmente no tienen el resultado que uno esperaría conforme a la inversión que se ha hecho en esos procesos. Y me refiero fundamentalmente a una inversión humana, ¿verdad? Porque para las familias, cerrar las brechas con las que viven personas con discapacidad para ingresar a una empresa, y para la empresa abordar las brechas con las que vienen las personas con discapacidad porque no han tenido acceso a educación de calidad, como habló la Irma, no han tenido acceso a capacitación, a cualificación, es muy duro. Entonces, cuando esos procesos finalmente no terminan en inclusiones que sean sostenibles, realmente creo que es una gran pérdida para el país en recursos, en talento y en esfuerzos que finalmente no terminan en nada.
Aquí también creo que es súper importante señalar que tenemos en Chile más o menos 11.000 empresas, un poco más de 11.000 empresas que están en obligación legal, que tienen, es decir, más de 100 trabajadores. Tenemos alrededor de 3.500 empresas que han reportado han informado contratación a la Dirección del Trabajo. Es decir, estamos alrededor del 35% recién, solamente información de cumplimiento, que no es lo mismo que cumplimiento, pero bueno. Y sin embargo, el Estado de Chile, ¿verdad? Organismo en el que también hoy día estamos aquí, está con una deuda tremenda de contratación. Las cifras son poco claras, no tenemos un seguimiento consistente respecto de la contratación que tenemos en el Estado. Según las últimas cifras, estábamos alrededor del 15%. Yo creo que ahí hay un trabajo súper importante que hacer. Bueno, quiero hablar muy brevemente. Ay, me fui para adelante, me fui para atrás, no tengo idea dónde estoy. ya voy. ¡Ah! Es que los dos van para adelante. Chuta. ¿Me la pueden poner a dónde está yo? Gracias. Más atrás, más atrás, más atrás. Más atrás, más atrás. Ya, ahí. Bueno, quiero hablarles algunas claves de los procesos de inclusión laboral que creo que son relevantes. La sinteticé en 3, hay muchas más, pero yo creo que aquí hay una clave súper importante para las personas que estamos involucradas en inclusión laboral, que tiene que ver con el involucramiento de las gerencias de primera línea, la inclusión, perdona, me resfría. La inclusión no es competencia de los equipos de recursos humanos solamente. La calidad de los apoyos que se entregan a las personas con discapacidad y a los equipos, porque la inclusión no es de las personas con discapacidad en la empresa, es de la persona con discapacidad en la empresa y de la empresa en el mundo de la persona con discapacidad. Ambos actores del proceso de inclusión están poco capacitados, tienen pocas competencias para este maravilla que llamamos la inclusión y necesitamos dar apoyos a los dos componentes de este resultado y además necesitamos un enfoque sistémico que voy a explicar brevemente de qué se trata. Aquí hay una cita de Deloitte, no la voy a leer entera, pero me hace mucho sentido lo último que dice, que corresponde, la última frase dice, corresponde a los CEOs de las empresas realmente tomar posesión del tema de la inclusión, de la diversidad y la inclusión y cerrar la brecha entre lo que se dice y el impacto real, entre lo que se hace. Ya no podemos seguir sosteniendo procesos de inclusión a cargo de un gestor de inclusión, a cargo de una persona dentro de la empresa o a cargo del equipo de recursos humanos. Aquí voy a citar muy brevemente, hay un estudio muy interesante, si alguien lo quiere leer, está disponible en la web, se llama Diversity Wins, es de McKinsey, una consultora muy importante a nivel mundial que hace estudios longitudinales sobre diversidad e inclusión. Tiene un universo de más de 3.000 empresas en más de 40 países y ellos han llegado a conclusiones súper interesantes. Entre ellas que las compañías que son más diversas, ellos siempre comparan el cuartil superior de empresas más inclusivas versus el cuartil inferior de empresas menos inclusivas y señalan la brecha que hay entre estos dos cuartiles y dicen, las empresas más diversas reportan más niveles de innovación y de colaboración. Ahí tienen algunas cifras como más específicas de este tema. Las empresas que tienen mayor compromiso con la diversidad tienen un liderazgo más efectivo, es decir, sus líderes son percibidos como personas que desarrollan los valores corporativos, que se preocupan de la cultura organizacional, etc. Las empresas que están más comprometidas con la diversidad y con la inclusión tienen trabajadores que desean permanecer más tiempo en esa empresa, lo que es hoy día un tremendo tema en el mercado laboral global respecto de las rotaciones al interior de las empresas y la retención de talento. Por otra parte, las compañías que son más diversas y que gestionan mejor la inclusión tienen mejores resultados financieros. Yo creo que esto es súper relevante y esto no lo decimos desde el voluntarismo, sino que lo dice una consultora a nivel internacional con evidencia en más de 3.000 empresas. 26 puntos porcentuales de mejor rendimiento financiero, empresas comprometidas con la diversidad y la inclusión versus las empresas que no lo están. Me parece súper interesante. Respecto del involucramiento de las gerencias como clave en los procesos de inclusión, no me voy a detener acá, pero
creo que el rol fundamental tiene que ver con desarrollar una visión respecto de la diversidad y la inclusión, una visión, y esa visión va a construir un relato que va a permitir abordar brechas y desafíos muy importantes del proceso de inclusión al interior de la empresa, que tienen que ver con la dotación por una parte, porque fíjense que todas las empresas hoy día en el mundo están disminuyendo sus dotaciones, están incrementando la tecnologización y por otra parte están cada vez más desapareciendo los puestos que no son cualificados. Y por otra parte, tenemos como una fuerza contracíclica, que es una ley que de alguna manera impone, ¿verdad?, una contratación de un 1% de personas con discapacidad que en países en vía de desarrollo no reciben la cualificación necesaria para poder trabajar en empresas. Cuando una gerencia desarrolla visión y relato respecto de la diversidad y la inclusión, entonces se pueden abordar estas brechas que son súper significativas. Dotación, financiamiento, ¿quién paga esto? Porque la inclusión no se hace a punta de voluntad. Cuando la inclusión se hace a punta de voluntad en las empresas y en el Estado también no resulta. Como cualquier gestión de personas y como cualquier cambio cultural y organizacional requiere inversión de recursos. Y pueden solucionar también el tema de la gobernanza, es decir, cuál es la estructura organizacional que permite soportar el proceso. Las personas con discapacidad acceden al mundo del trabajo cargando brechas sociales súper significativas, pero también los equipos. Este no es un problema de las personas con discapacidad, es un problema de nuestra sociedad en su conjunto. Sin apoyo, sin los apoyos adecuados, estas brechas entre la persona, el equipo, entre las personas, las empresas, hacen difícilmente sostenible el proceso. Y esto se ve claramente con lo que les mostré antes del 57% de términos de contrato. Fue algo que cuando se lanzó la ley, entró en vigencia la ley, planteamos muchas organizaciones, ¿verdad? Entre ellas también la Irma, la Andrea, que está por ahí, que hablamos justamente que la ley no permitía el financiamiento de los sistemas de apoyo. Bueno, ese es un tema que todavía tenemos pendiente. Bueno, ¿cuál es la clave del apoyo? El apoyo creo que es fundamental y tiene que ser un apoyo sistémico. No es suficiente frente a la brecha con que las personas con discapacidad tienen que enfrentar el mundo del trabajo con visitas, ¿verdad? Regulares, cada 15 días, a veces una vez al mes. Necesitamos un sistema de apoyos que sea laboral, pero también un sistema de apoyos que sea social. Y en ese espacio, por ejemplo, la pega que está haciendo Vicente Martín con Taruca, ¿verdad?, es fundamental para que el día de mañana los chiquillos que van a pasar al mundo laboral dispongan de un sistema de apoyo que va más allá de la empresa y todos nosotros lo necesitamos. Si nosotros no tenemos amigos, si nosotros no tenemos vida social, si nosotros no tenemos tiempo de ocio de calidad, evidentemente eso va a tener un impacto en nuestro desempeño laboral. También es así con las personas con discapacidad, si la inclusión no es nada especial. La inclusión es hacer lo que sabemos que es para todos, que realmente sea para todos. Respecto de los enfoques sistémicos, aquí les puse un cuadrito, es como nosotros trabajamos, pero pueden haber distintas aproximaciones. Nosotros trabajamos fundamentalmente con un modelo español de Shalok y Verdugo, el modelo de calidad de vida. Lo que buscamos no solamente es insertar laboralmente a las personas con discapacidad, sino que a través del trabajo, que sea la piedra angular, que de alguna manera traccione la mejora en la calidad de vida en todos los ámbitos que tienen que ver con la calidad de vida, es decir, relaciones interpersonales, conciencia de derechos, como hablábamos hace un ratito atrás, bienestar físico. Si cuando estamos mal físicamente no podemos trabajar bien. Bienestar físico, bienestar emocional, bienestar material. Un enfoque sistémico respecto de la persona. Cambiar este enfoque que teníamos respecto del déficit y la discapacidad, como decir, tiene síndrome de Down, tiene trastorno del espectro autista, para realmente poder ir a las personas y saber que todas las personas necesitamos un enfoque sistémico, necesitamos un balance en nuestra vida para poder desempeñarnos y para poder desarrollarnos personalmente en nuestros trabajos y fuera de ellos. Necesitamos un enfoque sistémico.
Y esta es un llamado a las organizaciones que trabajamos con personas con discapacidad, pero también a las empresas. Las empresas cada vez más están comprendiendo que sus trabajadores requieren de un enfoque sistémico. Uno no es solamente las 8 o no sé cuántas horas que uno pasa al día en la oficina, ¿verdad? Eso es muy relevante, cómo estamos fuera, cómo está nuestro bienestar emocional, cómo están nuestras relaciones para poder tener buenos trabajadores. Por otra parte, también necesitamos un enfoque sistémico respecto de la empresa. En Chile, yo creo que ha habido, bueno, tenía que ver con el desarrollo social y cultural de la implementación de la Ley 21.015, una cierta como conciencia de que contratar era incluir y la contratación no es inclusión. De hecho, cuando la empresa solamente tiene foco en la contratación, esos procesos no son sostenibles en el tiempo. La empresa necesita realmente incorporar los procesos de diversidad e inclusión como parte de su estrategia de negocio. No es un apéndice, no puede ser un programa del equipo de recursos humanos de sostenibilidad, sino que realmente, y aquí el desafío de los líderes, es pensar y sentarnos a conversar, porque probablemente no se nos va a ocurrir a la primera cómo incorporamos estratégicamente diversidad e inclusión en nuestras líneas de negocio. La empresa necesita tener un enfoque sistémico y aquí tienen un modelo que a mí me gusta mucho, que es el del GDIB, que tiene 4 ámbitos fundamentales que tienen que ver con el ámbito fundacional, que tienen que ver con la estrategia, la visión, el liderazgo, las estructuras para la inclusión. Hay una dimensión interna que también es muy importante y que la hemos olvidado mucho en Chile, que tiene que ver con el ciclo laboral del trabajador: reclutamiento, selección, inducción, compensaciones, provisión de apoyos, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos que desarrollar un ámbito externo que tiene que ver con la cara de la empresa hacia afuera, que ahí está todo lo que tiene que ver con cadena de abastecimiento, proveedores, clientes, desarrollo de productos y servicios inclusivos. Y finalmente, un cuarto ámbito, que es el ámbito central de las comunicaciones, que es el que ejerce los vínculos, ¿verdad?, entre estos otros 3 ámbitos. Cuando las empresas plantean la inclusión desde esta perspectiva, entonces podemos de alguna manera avanzar y pensar que realmente la inclusión es posible, no la contratación, la inclusión de ambas partes. Fíjense que esto la Irma lo debe saber mucho mejor que yo porque ha trabajado mucho más en colegio, ¿verdad? Pero mientras más barreras, más necesidades de apoyo. Es bien impresionante. Probablemente en Tarucas, por ejemplo, como hay pocas barreras, porque esto partió desde jóvenes que tienen una mentalidad súper distinta, hay que dar menos apoyo, y por eso Vicente hablaba de que realmente no hay una adaptación del deporte, ¿verdad? Pero como en las empresas no teníamos convivencia, personas con y sin discapacidad, y no solamente población con discapacidad, todo lo que nos ha costado incorporar en el mundo del trabajo a poblaciones migrantes, a población con diversidad sexual, a poblaciones de adultos mayores, a las mujeres, ¿para qué decir? Mientras más barreras, más necesidad de adaptación. Y esto es un indicador súper importante de cuando tenemos muchas barreras. Cuando es necesario adaptar todo, es porque realmente el entorno presenta unas barreras que son muy significativas. Bueno, no eres tú, soy yo. Tiene que ver con las barreras. Voy a pasar muy rápidamente por acá. Hemos hablado de algunas barreras súper importantes. Ya mencionaron algunas barreras que tenemos incluso en nuestro Código Civil, que tenemos en nuestro sistema legislativo, en la inadecuación normativa que tenemos hoy día en Chile en relación a la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Barreras físicas, ¿verdad? Si uno va por la calle, te encontráis con veredas que no tienen la pendiente necesaria, no siempre hay ascensores funcionando. ¿Para qué decir? Bueno, el metro se ha puesto harto las pilas, pero hubo mucho tiempo que había una gran queja porque los ascensores del metro no funcionaban. Ahora hay que decir que han hecho un gran trabajo en ese tema. Pero las barreras más profundas, más que las físicas, son las barreras actitudinales. Las barreras actitudinales tienen que ver con sesgos, por una parte, que son aquellas
aproximaciones inconscientes del cerebro, ¿verdad? A una realidad diversa. Eso que como que uno instintivamente, por la evolución del cerebro que hemos tenido, nos dice lo distinto es amenazante. Es la razón por la cual tendemos a juntarnos con personas que son más parecidas a nosotros, tendemos a encontrarle la razón a personas que opinan como nosotros, ¿verdad? Y tendemos a sentirnos más cómodos cuando estamos en grupos que son más bien homogéneos. Estos sesgos están en todos nosotros, en mí también y en todos los que hemos trabajado con personas con discapacidad, ¿verdad? Y es importante hacerlos conscientes, porque esos sesgos están muy, muy interiorizados en nuestra cultura. Tenemos, por otra parte, estereotipos, que es la atribución de características a un grupo de personas como si fueran uno solo. Por ejemplo, respecto del síndrome de Down, ya que estamos hablando hoy día en este marco, que todas las personas con síndrome de Down son iguales. Y muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿el síndrome de Down tiene grados? No, no tiene grados. Hay tanta variabilidad en las personas con síndrome de Down como la variabilidad que tenemos personas que no tenemos síndrome de Down. Hay unos que serán más aptos o más que aptos, tienen mayor desarrollo de habilidades matemáticas, lingüísticas, sociales. Hay personas a las que sí les gusta realizar labores que sean más repetitivas, pero hay otras personas con síndrome de Down que súper les carga. Entonces, como estereotipo, ¿verdad? Cuando llegamos a las empresas de qué trabajo mecánico encontramos para personas con discapacidad intelectual, tiene que ver con un estereotipo que es súper importante de alguna manera desenterrar y hacer explícito, y de lo cual necesitamos conversar en las empresas y en las comunidades. Prejuicios, bueno, ya saben mucho, aquí ya han mencionado varias veces este prejuicio del eterno niño. Cuando a un papá o una mamá, no solamente una persona con síndrome de Down, sino que también a su familia le dicen el eterno niño, es un shock para la persona con síndrome de Down, pero también para los papás, porque nadie de nosotros quiere tener un eterno niño, ¿verdad? Entonces, estos prejuicios que de alguna manera son creencias limitantes que nos impiden realmente poder avanzar con mayor libertad hacia un ejercicio de derechos respetando la diferencia, que esto es quizás lo más importante, porque la inclusión no es que un trabajador con discapacidad vaya a hacer exactamente lo mismo que su compañero. De hecho, ninguno de nosotros hace lo mismo que el compañero, ¿verdad? Sino que es conocer nuestros ritmos, conocer nuestras capacidades y conocer lo que realmente le podemos aportar a una comunidad laboral. Bueno, y los famosos mitos que hay muchísimos en torno a la inclusión laboral, por ejemplo, que las personas con discapacidad se las contrata como a meter en un forro, que no está permitido desvincular a personas con discapacidad, que también es un tremendo mito, que hay una ley especial para la contratación de personas con discapacidad, como si el Código del Trabajo no aplicara para ello, bueno, etcétera. Yo creo que como una invitación es, a mí me pidieron que hablara de inclusión laboral, ¿verdad? La primera invitación que yo les hago a las empresas cuando iniciamos procesos de inclusión laboral es miremos a las personas primero, ¿verdad? Está bien, sabemos que tienen una condición, como también uno puede saber que yo tengo hipertensión o que tengo diabetes o que tengo epilepsia, pero miremos a las personas primero. ¿Qué es lo que esa persona puede aportar a nuestra comunidad? Evitemos los eufemismos, ¿verdad? Por ejemplo, un eufemismo que yo encuentro bien complicado. Todos tenemos discapacidad. Típico eufemismo. No, si todos tenemos discapacidad. No, no todos tenemos discapacidad, ¿verdad? Eso es de alguna manera, falta de respeto a las personas que sí enfrentan barreras, ¿verdad?, contextuales que les impiden la participación plena en igualdad de derechos con los demás. Hablemos como lo hacemos siempre. No necesitamos usar modos complejos, ni hipervocalizar o hablar como si no, y a lo más si no nos entendemos, como muchas veces no nos entendemos entre personas sin discapacidad, podemos decir, oye, no te entendí, o podemos corroborar, ¿me entendiste? Y podemos seguir conversando. No presuponer competencia, no presuponer que personas con discapacidad simplemente pueden desarrollar tareas mecánicas, no presuponer que porque tienes una discapacidad física en realidad no vas a poder hacer labores, por ejemplo, en la minería. Bueno, hay tantas presuposiciones, ¿verdad?, que de alguna manera limitan la participación de las personas en el mundo laboral y en la sociedad. Siempre preguntar antes de ayudar, siempre. La mayoría de las veces la ayuda no es necesaria. Lo que las personas quieren es espacio para poder
desempeñarse y desarrollarse, no que las ayuden. La ayuda siempre nos pone como un poquitito como en un cierto desnivel. Respetar el espacio personal y los dispositivos de apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que tienen silla de ruedas o que tienen perros de asistencia, no hacer cariño al perro, o sea, es parte de un respeto mínimo al interior de las empresas y hablar directamente, ¿verdad? Alguien citó el ejemplo del doctor que uno va y como que la persona, bueno, la Maca debe saber mucho más, ¿verdad? ¿Sí o no, Maca? Todos los médicos, la gran mayoría de los médicos, menos la Maca seguramente, o no, no sé, pero la gran mayoría de médicos le habla a la mamá, ¿verdad? Y el paciente es la persona con discapacidad. Entonces, hablémonos directamente y empecemos a cultivar ese trato. Bueno, para terminar y hablarles un poquito el tema, cerrar el tema de la inclusión laboral, les quiero mostrar un video, es de nuestro programa, no es para hacerle marketing al programa, sino que para que vean realmente lo que podemos hacer cuando hacemos inclusión desde una manera realmente seria, profunda y con estas características de la que les hablé, de compromiso de los liderazgos, calidad de los apoyos y enfoque sistémico. Cuando eso es posible, en nuestro caso, en este momento tenemos 172 trabajadores con discapacidad intelectual trabajando y tenemos un 90% de permanencia laboral, muy por sobre las tasas de permanencia laboral a nivel país, y probablemente si nosotros hiciéramos doble clic, ¿verdad?, esas tasas de términos de contrato, veríamos que en el caso de las personas con discapacidad intelectual probablemente es mucho mayor. Sin embargo, cuando tenemos estas características y realizamos apoyos de calidad y tenemos un enfoque profesional respecto de la inclusión, más allá de la buena voluntad de las personas, y realmente demandamos a los contextos, en nuestro caso las empresas, poder generar espacios de calidad para la inclusión laboral, entonces puede suceder este pequeño milagro para todos nosotros, que es la inclusión, no solamente para las personas con discapacidad. Yo creo que lo que vive una empresa que realmente logra sostener e incorporar en su estrategia la inclusión de personas con discapacidad, realmente es muy, muy maravilloso. No sé, Maca, si tenemos el video, ¿corre video? Bueno, eso, gracias. Camila, Carol y Rodrigo, como muchas personas, han ingresado a trabajar en empresas mediante el programa de inclusión laboral con futuro de Fundación Con Trabajo. Con Futuro es un modelo de inclusión laboral mediante el cual un grupo de personas con discapacidad intelectual ingresa a trabajar a una empresa bajo la Ley 21.015, acompañados durante 9 meses por un equipo de profesionales expertos en inclusión de Fundación Con Trabajo. Con apoyo. El programa entrega asesoría especializada y apoyo intensivo para los trabajadores y para la empresa durante todas las etapas del proceso, lo que permite alcanzar inclusiones sostenibles en el tiempo. Que dure el tiempo. Con Futuro tiene una metodología que está como súper bien pensada. Hay un engranaje muy bien articulado de lo que es el diagnóstico de las necesidades de la organización, de lo que son las capacidades de las personas que trabajan con nosotros, del acompañamiento que es necesario, y todo eso en un horizonte temporal que nos permite efectivamente ver cambios y proyectar esto hacia la inserción definitiva de las personas que han estado en las pasantías. Durante la implementación del programa, un equipo multidisciplinar de Fundación Con Trabajo, compuesto por terapeutas ocupacionales, psicólogas y educadoras, entrega apoyos a trabajadores y equipos, construyendo un ecosistema para la inclusión. Durante la jornada laboral en la empresa, el grupo de trabajadores y trabajadoras del programa desarrolla competencias y habilidades sociolaborales mediante formación teórica y práctica. El programa Con Futuro nos ha permitido realizar con profesionalismo, dedicación y responsabilidad los procesos de inclusión. Estamos muy orgullosos de la alta tasa de permanencia alcanzada.
En colaboración con las empresas, hemos implementado el programa Con Futuro en los centros de salud Clínica Universidad de los Andes, UC Christus, Red de Salud, Clínica Alemana y Bupa, y en empresas Dimerc, Panadería San Camilo, Enaex y el Centro de Reciclaje Quiclos, Entel, entre otros. El programa Con Futuro no tiene costo para las empresas, pues es financiado mediante donaciones por ejecución alternativa de la Ley de Inclusión Laboral 21.015. Uno de los factores claves de éxito del programa de inclusión Con Futuro de la Fundación Con Trabajo fue contar con un equipo especialista y de forma permanente dentro de la organización. El trabajo de la Fundación Con Trabajo fue muy bueno porque hizo una intervención y un acompañamiento no solamente a los trabajadores que se iban a incorporar a San Camilo, sino que también hizo intervenciones en los equipos de trabajo, en la jefatura, como había un acompañamiento de ellos con sus propias familias. Y ese trabajo previo y durante es lo que yo diría que finalmente hizo posible y ha hecho que sea exitoso el programa. Hoy día estos 6 trabajadores siguen trabajando en San Camilo con contrato indefinido y de eso ya ha pasado 1 año y medio. Una vez finalizados los 9 meses del programa, los trabajadores y trabajadoras están preparados para continuar con un empleo regular en la misma empresa. Para contar mi trabajo. El programa Con Futuro es una respuesta a un gran problema país. En Chile, el sistema segregado de educación para personas con discapacidad genera baja cualificación, razón por la que, aún habiendo más de 2.600.000 personas con discapacidad, no hay suficientes postulaciones a los puestos de trabajo ofrecidos por las empresas. Con Futuro no es solo un programa de inclusión laboral, es un espacio para cambiar nuestra manera de pensar y de relacionarnos. Y es también una tremenda oportunidad para las empresas de aportar significativamente al desarrollo del país. Seba, ¿y es para ti el trabajo? Entonces, mi trabajo es mi vida. Me encanta.